usted debe saber exactamente qué significa la palabra iglesia. Si alguien le pregunta qué significa iglesia, su respuesta debe ser, según la definición, es una asamblea llamada aparte para un propósito específico. ¿Y de quién es esta asamblea? Es de Cristo. En Romanos 16, versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. ¿De quién dice ahí? De Cristo. ¿Las iglesias de quién son? Son de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Tenemos que definir la iglesia por su identidad. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿De quién dice ahí? Del Dios viviente. Note que la iglesia primeramente es una asamblea, le llaman la iglesia. Esa palabra iglesia, mire, la palabra iglesia o iglesia se encuentra en 114 veces en el Nuevo Testamento y el origen de las palabras es del griego eclesia. Y esta palabra eclesia simplemente significa una asamblea que es llamada aparte para un propósito específico. Tiene sus raíces en la democracia de las ciudades, de los estados de los griegos, cuando un heraldo convocaba a los ciudadanos para hablar asuntos de negocios. Y aquel heraldo iba por todo el pueblo, decía, hay una reunión importante, tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos porque nos van a dar cierta noticia o dirección. La diferencia es que Jesucristo le llamó su iglesia, su asamblea, su congregación. En Mateo 16:18 lo dice de esta manera. Jesús en verdad no cambió el significado de la palabra eclesia, solamente la distinguió al darle un pronombre personal, donde él dijo, mi iglesia. Mateo 16:18 dice la Biblia de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dijo él? Mi iglesia. Note que es la asamblea de ¿quién? De Jesucristo. La iglesia significa asamblea. Una asamblea es una congregación donde venimos y nos reunimos. Usted debe saber exactamente qué significa la palabra iglesia. Si alguien le pregunta qué significa iglesia, su respuesta debe ser, según la definición, es una asamblea llamada aparte para un propósito específico. ¿Y de quién es esta asamblea? Es de Cristo. Ahora, brevemente voy a cubrir algo que enseñamos en el discipulado y lo he predicado aquí. La asamblea del Señor debe ser local. Significa que debe reunirse la gente. No puede ser parte de una asamblea en Santa Ana si usted vive en Nueva York. Usted no puede reunirse con nosotros. Significa que usted no puede ser parte de esta asamblea. Aunque creamos lo mismo, aunque le amemos y nos amemos y tengamos confianza, la asamblea debe ser local. Todas las iglesias en la Biblia, solamente en 15 ocasiones, se habla de forma genérica, pero las demás veces siempre es una iglesia local. La iglesia en Esmirna, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipo. O sea que geográficamente tiene una ubicación porque debe ser local. La asamblea debe ser visible. O sea, la gente no puede reunirse y no ser vista. Se oye mucho acerca de la iglesia invisible o la iglesia universal. La diferencia es esta, existe la familia de la fe y todos somos, los creyentes somos hijos de Dios y esta familia está en todo el mundo, pero la iglesia es local, es muy diferente. Hermoso es poder ir a otro país. Hace una semana estuve en Honduras y poder saludar a creyentes en Honduras. Pasé buen tiempo con los hermanos hondureños. Ir a México, mañana voy a San Luis y ahí voy a saludar a creyentes en San Luis. Hace unas semanas también fuimos hacia Perú. Qué bendición es ver creyentes saludando a gente y son hermanos en Cristo, pero eso no significa que somos de la misma iglesia. Somos de la misma familia de la fe, no la misma iglesia. La misma iglesia está aquí, mi iglesia está aquí, ustedes son mi iglesia. Ustedes son la asamblea, ustedes son parte del cuerpo donde yo me reúno. Este es la asamblea local a la cual yo pertenezco y usted también. A veces gente se mueve de un estado a otro y dice, bueno, yo vengo aquí, pero mi iglesia está allá. No, así no funciona. Y no hay tampoco pastores lejanos ni pastores virtuales. No existe eso. Yo no soy pastor virtual de nadie que me está escuchando. No hay tal cosa así, porque un pastor es uno que te regaña. Y mucha gente, qué tremendo pastor Ringo. En cuanto viene, ya se regaña la predicación y ya no les gustó. Ya no es gran pastor Ringo. Un pastor es el que le va a amar, a enseñar a los hermanos que usted puede ver. Alguien le va a saludar. La asamblea debe ser local, debe ser visible y la asamblea debe estar organizada. O sea, no es solamente una turba de muchedumbre de gente desorganizada y a ver quién quiere hacer algo. A ver, no, la Biblia dice todo debe hacerse decentemente y en orden. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y el cuerpo está compuesto de órganos. Es una organización, un organismo. Es una casa
Ahorita voy a tocar el tema de la casa. Pero una iglesia también debe estar constituida. Vaya a Hechos 2:41. Esto quiere decir que debe ser hecha con los componentes correctos. Aunque en muchos lugares se llamen iglesias y no tienen los componentes correctos, no pueden ser iglesia. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. O sea que la iglesia debe estar compuesta de personas salvas y bautizadas. La persona que escucha el evangelio, cree, recibe la palabra, esa es la salvación, es bautizado y después es añadido. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a quién? ¿A dónde? A la iglesia. ¿A quiénes añadía? A los que habían de ser salvos. O sea que una iglesia bíblica está compuesta de creyentes bautizados. Y eso requiere entonces que predique el evangelio de la gracia, el evangelio bíblico, el evangelio de la salvación por fe. Cualquier lugar que enseñe cualquier otro evangelio no tiene entonces creyentes bautizados como Dios lo dice, por lo tanto no puede llamarse iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, la iglesia, vimos en primer lugar, es una asamblea, pero note, la iglesia es posesión de Dios. Regrese a 1 Timoteo 3:15. La iglesia le pertenece a Dios. Por eso dice ahí el pasaje, que es la iglesia, a mediados del versículo, del Dios viviente. Este título, Dios viviente, tiene una rica tradición arraigada en el Antiguo Testamento. Dios mismo es el mismo Dios, pero estableció una iglesia, la iglesia es nuevotestamentaria, o sea que la iglesia no fue algo que existía antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Ahora, ¿quién construyó la iglesia? Regrese a Mateo 16:18. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Dice Mateo 16:18 de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Edificaré mi iglesia. Aquí está mencionando por primera vez la existencia de una iglesia que Él va a edificar, Él va a construir. Algunos dicen es que la iglesia fue fundada sobre Pedro. En primer lugar le diría, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo se apropiaron de Pedro? Pedro nunca clamó ser católico o ser el primer padre, papa, no existe lo que es el vicario de Cristo y no hubo sucesión apostólica. Es más, ni la iglesia ortodoxa de Grecia cree en la sucesión apostólica. Y fue la iglesia más fuerte, la de Antioquía, y esa creció una gran cisma cuando los romanos y los griegos se enojaron y se dividieron. Los griegos sostienen que ellos son la iglesia verdadera, pero ellos no creen en la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica es que pasa de un lado, de un apóstol a otro. Los que son apóstoles fueron apóstoles designados por Cristo. Y es algo muy peligroso querer darle crédito que la iglesia fue edificada sobre un hombre falible, especialmente como Pedro. Aunque yo creo que a Pedro yo no le llego ni a los tobillos, gran siervo de Dios, Dios lo usó grandemente para predicar y avanzar la causa de Cristo. Él no es Jesús, Él no es Dios mismo. La iglesia fue fundada sobre Jesucristo. Pedro significa piedrita y la roca es Jesucristo. Jesucristo es la piedra del ángulo según Efesios 2:20. Efesios 2:20. Y le vuelvo a repetir, y no es para sonar crítico ni nada, pero la lógica no está bien. Decir, bueno, fue fundada sobre Pedro, me dicen a los católicos. Yo diría, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué se apropiaron de Pedro? Eso es lo que yo no comprendo. Cuando usted ve la Biblia, especialmente en Hechos del capítulo 11 en adelante, ahí termina el ministerio público de Pedro. Que lleva la rienda ahora es el apóstol Pablo, y es donde ellos, los católicos, han negado aún los escritos de Pablo. Dicen que Pablo muchas veces lo que él dijo no estaba correcto, porque él enseña muy diferente a lo que enseña Pedro. Porque Pedro era apóstol ¿a quién? ¿Para quién? Para los judíos. ¿Y Pablo? Para los creyentes, para los gentiles. Era el apóstol de los gentiles. Entonces tenían un ministerio muy distinto. Nuestra doctrina se basa más que nada generalmente en los escritos de Pablo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, ¿qué dice ahí? Piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. 1 Corintios 3:11 nos enseña que Cristo es el fundamento de la iglesia. Recuerde, la iglesia es posesión de Dios. Él la fundó. Fue construida sobre Jesús, que es la piedra del ángulo.
Jesucristo es el fundamento. 1 Pedro 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? ¿Cuál es Jesucristo? En Romanos 16, versículo 16, quiero aquí como le llama la Biblia, las iglesias, plural, en Roma, le llaman las iglesias de Cristo. En Romanos 16, versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias, ¿de quién dice ahí? De Cristo. ¿Las iglesias de quién son? Son de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Bueno, la Biblia dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Hechos 20, 28, quiero que vea conmigo que Él ganó a la iglesia con su propia sangre. Hechos 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Cristo. Note que ahí menciona un obispo. El obispo es el supervisor de la iglesia. Hay ciertas cualidades o características que se requiere para que alguien sea un obispo, un pastor de una iglesia. Y usted puede aprender de ellos en 1 Timoteo capítulo 3, ahí en este mismo capítulo que estamos estudiando. Hemos enseñado en la iglesia. Si usted puede regresar, puede ver en nuestro canal, hay una lista larga, 23 características o cualificaciones para que una persona sea un pastor. No cualquiera debe ser pastor. Pero el pastor es el que está a cargo y debe tener un celo por las cosas de Dios y celo por la iglesia. Entonces, mire, yo no soy dueño de la iglesia. Soy el administrador de lo que le pertenece al Señor. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Me dijo una vez un varón, es que usted es la cabeza aquí. No, se equivoca, la cabeza es Cristo Jesús. Yo tengo que seguir y agradar a mi cabeza. Yo sé que estoy agradando a mi cabeza si conozco los mandatos que Dios tiene para su iglesia. Porque la iglesia ¿de quién es? De Cristo. En primer lugar vimos entonces su identidad.